Una multitud infinita marchando bajo el sol implacable. Bebés llorando en desesperación. Ancianos tropezando en la arena abrasadora. Embarazadas cargando niños en sus brazos débiles. Pero ¿cómo logró esta masa de personas sobrevivir bebiendo agua todos los días, alimentando 1 millón de estómagos hambrientos? ¿Y cuál fue la razón para que Dios sentenciara a una generación completa a la muerte durante la marcha? Lo que realmente sucedió durante estas 4 décadas perdidas en el desierto va más allá de cualquier imaginación, y ciertas revelaciones sacudirán sus convicciones. 600.000 hombres adultos caminando, excluyendo mujeres y niños. Éxodo capítulo 12, versículo 37, no describe una familia escapando en la oscuridad de la noche. Estamos presenciando más de 1 millón de almas abandonando Egipto simultáneamente. Una nación completa migrando. Para comprender la magnitud, si esta multitud formara una línea única, se extendería por más de 300 kilómetros. Cuando los primeros alcanzaran el final, los últimos todavía estarían dejando el territorio egipcio. Pero no eran solo israelitas. Éxodo capítulo 12, versículo 38, menciona una vasta mezcla de pueblos que partió junto. Egipcios, nubios, libios, extranjeros que eligieron seguir al Dios de Israel después de presenciar las 10 plagas devastadoras. Imagine el caos de lenguas diferentes, culturas conflictivas y tradiciones distintas intentando coexistir en el desierto hostil. ¿Cómo administrar esta avalancha humana? Moisés no improvisó absolutamente nada. El propio Dios proporcionó las directrices en Números capítulo 2. Cada tribu poseía su localización exacta rodeando el tabernáculo. Judá, junto con Isaacar y Zabulón, establecían campamento al este. Rubén, Simeón y Gad al sur, y así sucesivamente. Cada tribu marchaba bajo su propia bandera. Números capítulo 2, versículo 2 menciona banderas según las insignias. No eran trapos rasgados ondeando al viento, eran emblemas organizados, colores determinados. Una estructura logística militar asombrosa para aquella época. Cuando llegaba el momento de desmontar el campamento, todo funcionaba con precisión quirúrgica. Inicialmente, los levitas desmontaban el tabernáculo. Posteriormente, las tribus orientales avanzaban. Luego, las tribus del sur transportando los objetos consagrados. Las tribus occidentales y septentrionales cerraban la formación. Una operación de esta magnitud actualmente demandaría helicópteros, sistemas de GPS, comunicación por radio. Ellos ejecutaban usando solamente señales de trompetas y columna de humo durante el día, columna de fuego durante la noche. Pero aquí surge el detalle que permanece oculto. Esta estructura no se materializó instantáneamente. Llevó tiempo, fracasos, muertes. Muchas personas no soportaron la tensión y fallecieron durante el trayecto antes incluso de alcanzar el Sinaí. Y eso representaba apenas el inicio, porque mantener vivo 1 millón de personas en el desierto no es cuestión de planificación, es necesidad de intervención divina constante. Y estas intervenciones sobrenaturales estaban apenas comenzando. 1 millón de seres humanos necesitan agua diariamente. ¿Ya ha reflexionado sobre esto? Un adulto requiere como mínimo 2 litros de agua por día solo para mantenerse vivo. Multiplique por 1 millón. Son 2 millones de litros diarios en el desierto del Sinaí, donde prácticamente no hay lluvia y las fuentes son extremadamente escasas. 3 días después de atravesar el Mar Rojo, el agua se agotó. El pueblo entró en pánico. Éxodo capítulo 15, versículo 22 relata que descubrieron agua en Mara, pero era amarga, imposible de consumir. Las personas reclamaron contra Moisés, cuestionando qué deberían. Entonces ocurrió el primer prodigio del agua. Dios reveló un árbol a Moisés. Él lanzó la madera en el agua y ella se volvió dulce. Así de simple. Un árbol convirtió aguas tóxicas en agua potable para 1 millón de personas. Sin embargo, el milagro supremo sucedió después en Refidim. Éxodo capítulo 17, versículo 6, narra que Moisés golpeó una roca con su cayado y brotó agua abundante. No fue un pequeño hilo de agua, fue suficiente para saciar la sed de toda aquella masa humana.
Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 4 declara que esa roca los siguió durante toda la travesía. 40 años de agua cristalina brotando en el corazón del desierto. Ahora vamos a abordar la alimentación. Éxodo capítulo 16 versículo 4 documenta la promesa divina. He aquí que haré llover pan del cielo para ustedes. Y llovió de hecho. Todas las mañanas, excepto el sábado, el suelo quedaba cubierto por una sustancia delicada parecida al rocío congelado. El maná poseía sabor a pan con miel, según Éxodo capítulo 16 versículo 31. Números capítulo 11 versículo 8 proporciona más información. El pueblo trituraba en molinos, machacaba en morteros, hervía en calderos y preparaban tortas. El gusto recordaba aceite fresco. Cada individuo podía recolectar un homer diario, aproximadamente 2.2 litros. Nada de almacenar. Si guardaban para el día posterior, se pudrían y generaban gusanos. Solo el viernes la regla se alteraba. Éxodo capítulo 16, versículo 22, documenta que ese día ellos recolectaban el doble, 2 hómeres por persona, y el maná del viernes permanecía preservado hasta el sábado sin deteriorarse. Era el mecanismo de distribución más eficaz de la historia, pero a veces el pueblo se aburría. Números capítulo 11 versículo 4 registra que ellos protestaron cuestionando quién les daría carne para comer. Nostalgia de la alimentación de Egipto: peces, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. La respuesta de Dios fue intensa. Él envió codornices, no algunas codornices. Números capítulo 11 versículo 31 declara que el viento trajo codornices del mar y ellas cayeron alrededor del campamento a una altura de 2 codos, casi 1 metro de aves cubriendo el suelo. El pueblo salió colectando codornices por un día completo y noche. Quien juntó menos obtuvo 10 hómeres, cerca de 22 litros de carne. Algunos acumularon mucho más. Pero mientras aún masticaban la carne, Dios envió una peste que exterminó a los codiciosos. Era agua, pan y carne gratis en el desierto, pero había normas, y quien violaba las normas moría, porque en el desierto no existía tolerancia para rebeldes. Y hablando de rebeldes, aguarde hasta descubrir lo que las mujeres realizaban mientras los hombres reclamaban de la comida. Mientras los hombres aún procesaban lo que había ocurrido, Miriam lideró a todas las mujeres en una festividad extraordinaria. Tambores, danzas, cantos de triunfo. Ella no era solamente la hermana de Moisés, era una profetisa, una líder por mérito propio. Miqueas capítulo 6 versículo 4 posiciona a Miriam junto a Moisés y Aarón como una de las 3 personas que Dios comisionó para liberar a Israel de Egipto. Pero el liderazgo en el desierto tenía un costo elevado. Números capítulo 12 narra que Miriam y Aarón criticaron a Moisés por haber desposado a una mujer cusita. Parecía una intriga familiar insignificante, pero detrás estaba un intento de usurpación de poder. ¿Acaso el Señor habló solo por Moisés? ¿No habló igualmente por nosotros? La reacción de Dios fue instantánea y severa. Miriam quedó leprosa inmediatamente, blanca como la nieve. Aarón, que también criticó, no fue afectado, solamente ella. Moisés intercedió por su hermana, pero Dios determinó que ella quedaría aislada del campamento por 7 días. Una humillación pública devastadora. Lo más impresionante, Números capítulo 12, versículo 15, declara que todo el pueblo aguardó. Más de 1 millón de personas interrumpieron la jornada a causa de una mujer. Esto demuestra el respeto y la autoridad que Miriam poseía. Décadas posteriormente, otras mujeres harían historia en el desierto, las 5 hijas de Zelofead: Maalá, Noa, Ohla, Milca y Tirsa. Números capítulo 27 versículo 1 cuenta que ellas se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los príncipes y ante toda la asamblea. El caso de ellas era directo. El padre falleció en el desierto sin dejar hijos varones. Por la legislación de la época, la herencia desaparecería. Pero ellas argumentaron: ¿por qué se extinguiría el nombre de nuestro padre del medio de su familia por no haber tenido hijos? Concédenos propiedad entre los hermanos de nuestro padre.
Era una revolución jurídica, mujeres reivindicando derechos de propiedad en una sociedad patriarcal. Moisés no sabía cómo proceder y consultó a Dios. La respuesta vino en Números capítulo 27. Las hijas de Zelofead hablan correctamente. Ciertamente les concederás posesión de herencia entre los hermanos de su padre. Ellas vencieron. Y más, Dios estableció una nueva legislación para situaciones semejantes en el futuro. Pero la existencia de las mujeres en el desierto no era solo liderazgo y conquistas jurídicas, era también supervivencia diaria. Éxodo capítulo 16, versículo 16, muestra que cada uno debería recolectar maná conforme lo que cada uno pudiera consumir. Las mujeres organizaban la recolección para sus familias, trituraban el maná, cocinaban, cuidaban de los hijos. Y cuando nacían bebés en el desierto, ¿cómo realizaban partos sin hospitales, sin anestesia, sin infraestructura médica? La Biblia no proporciona detalles, pero el hecho es que la población aumentó durante los 40 años. Niños nacieron, crecieron y se convirtieron en adultos caminando por el desierto. Las mujeres también participaban de los rituales religiosos. Éxodo capítulo 38, versículo 8, menciona que ellas donaron sus espejos de bronce para fabricar la fuente del tabernáculo. Un sacrificio personal significativo en una época sin tiendas de cosméticos. Pero no todo eran rosas. Algunas mujeres se involucraron en los peores escándalos del desierto. Y esos escándalos casi aniquilaron la nación entera. Porque cuando 1 millón de personas conviven juntas por 40 años, la organización y las leyes precisan ser más rigurosas que cualquier fuerza militar. Moisés estaba en el extremo del agotamiento. Éxodo capítulo 18, versículo 13, ilustra el escenario. Desde la mañana hasta el anochecer, una fila inmensa de personas esperando para conversar con él. Peleas de vecinos, disputas comerciales, cuestiones de propiedad, casos de adulterio. Más de 1 millón de personas y solo un juez para resolver todo. Jetro, suegro de Moisés, observó aquella locura y dijo lo evidente: no es bueno lo que haces. Totalmente desfallecerán así tú como este pueblo que está contigo. La solución de él fue brillante y está registrada en Éxodo capítulo 18, versículo 21. Elegir hombres competentes, temerosos de Dios, hombres de integridad que aborrecen la codicia, constituirlos por jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Era una estructura de comando militar adaptada para justicia civil. Cada grupo de 10 familias tenía un líder. Cada 5 líderes de 10 respondían a un jefe de 50. 2 jefes de 50 respondían a un jefe de 100. 10 jefes de 100 respondían a un jefe de 1000. Casos simples eran resueltos en los niveles inferiores. Disputas complejas ascendían en la jerarquía. Solo los casos imposibles llegaban hasta Moisés. Un sistema que operó por 40 años en el desierto e influyó en sistemas jurídicos hasta los días actuales. Pero, ¿quiénes eran esos jueces? Deuteronomio capítulo 1, versículo 15, declara que Moisés eligió hombres sabios y experimentados. No eran políticos electos o nobles hereditarios, eran personas reconocidas por la comunidad como justas y competentes. La organización militar seguía la misma estructura. Números capítulo 31 menciona capitanes de millares y capitanes de centenas. Cuando Israel precisaba entrar en guerra, los jefes civiles se convertían en comandantes militares automáticamente. Era un ejército-nación en movimiento perpetuo. Los levitas poseían un papel especial en ese sistema. Números capítulo 3, versículo 6, declara que ellos fueron entregados a Aarón para auxiliar en el servicio del tabernáculo. Pero no eran solo sacerdotes, eran también la fuerza policial religiosa de Israel. Deuteronomio capítulo 17, versículo 9, establece que casos involucrando homicidio, derechos o heridas deberían ser llevados a los sacerdotes levitas y al juez que exista en aquellos días. Ellos poseían autoridad para juzgar crímenes severos y cuestiones rituales. Cuando alguien cometía sacrilegio o blasfemia, eran los levitas quienes ejecutaban la sentencia. Éxodo capítulo 32, versículos 26 al 28, muestra esto nítidamente. Después del episodio del becerro de oro, Moisés convocó a los levitas y ordenó:
cada uno mate a su hermano, y cada uno a su compañero, y cada uno a su vecino. Ellos mataron aproximadamente 3.000 hombres aquel día. Justicia veloz y letal sin recursos, sin apelaciones, sin prisiones para cumplir pena. En el desierto, crímenes graves resultaban en muerte inmediata o destierro del campamento, que daba lo mismo. Levítico capítulo 24, versículo 14, registra el protocolo para ejecuciones. Saque al que blasfemó fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza, y toda la congregación lo apedreará. Era participación colectiva obligatoria. Nadie podía alegar después que no sabía o que no estaba de acuerdo. Toda la comunidad tenía que asumir la responsabilidad por la ejecución. Pero algunos crímenes eran tan terribles que ni el apedreamiento era suficiente, y las puniciones que vendrían a seguir harían hasta los levitas temblar de terror. Si usted cree que Dios aún gobierna con justicia hoy, comente: la justicia del Señor es perfecta. La tierra se abrió y devoró a 250 hombres vivos. Números capítulo 6 registra la insurrección más aterrorizante de los 40 años en el desierto. Coré, levita de la familia de Coat, se juntó con Datán y Abiram de la tribu de Rubén para contestar la autoridad de Moisés y Aarón. No era una disputa política pequeña, era un intento de golpe religioso. Reunió 250 príncipes de la congregación, hombres de reputación, y declaró: «Basta, toda la congregación es santa y el Señor está en medio de ella. ¿Por qué os exaltáis sobre la congregación del Señor?». Parecía democrático, parecía justo, pero Dios lo vio como blasfemia. Moisés propuso una prueba. Al día siguiente, cada uno tomaría su incensario, colocaría fuego e incienso y se presentaría ante el Señor. Quien Dios eligiera sería el santo. A la mañana siguiente sucedió lo inimaginable. Números capítulo 16, versículos 31 y 32 describen la escena. La tierra que estaba debajo de ellos se quebró, y la tierra abrió su boca y los tragó con sus casas, como también todos los hombres que pertenecían a Coré y todos sus bienes. Descendieron vivos al sepulcro: Datán, Abiram, sus esposas, hijos pequeños, bebés, toda la familia. La tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron para siempre. Pero la punición no cesó ahí. Los 250 hombres que ofrecieron incienso fueron incinerados vivos por fuego que salió de la presencia del Señor. Números capítulo 16, versículo 35 no deja margen para duda. Y salió fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Al día siguiente, el pueblo tuvo la osadía de reclamar: «Ustedes mataron al pueblo del Señor». La respuesta de Dios fue una peste que exterminó más 14.700 personas. Solo paró cuando Aarón corrió por medio del campamento con incienso, haciendo expiación entre los vivos y los muertos. Pero no toda punición era tan espectacular. Números capítulo 15, versículos 32 a 36, cuenta el caso del hombre que recolectó leña en sábado. Parece transgresión menor, ¿correcto? Equivocado. Ellos lo trajeron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Quedaron en duda sobre cuál debería ser la punición. Dios respondió: «Ciertamente morirá tal hombre. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento». La primera ejecución por violación del sábado. Toda la congregación tuvo que participar. Cada persona lanzó una piedra. No era crueldad, era ley divina siendo instituida. El crimen más vergonzoso ocurrió en Sittim. Números capítulo 25, versículo 1, registra que el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. No era solo inmoralidad sexual. Las mujeres moabitas invitaban a los israelitas a los sacrificios de sus dioses. Un israelita tuvo la audacia de traer una madianita para dentro del campamento, ante los ojos de Moisés y de toda la congregación. Finés, nieto de Aarón, no vaciló. Números capítulo 25, versículos 7 y 8, cuenta que él tomó una lanza en su mano y fue tras el hombre israelita hasta la tienda y los atravesó a ambos. La plaga que había iniciado a causa de la inmoralidad cesó instantáneamente, pero ya había exterminado 24.000 personas. Había también las serpientes ardientes de Números capítulo 21.
El pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Dios envió serpientes venenosas que mordían y mataban. La solución fue peculiar. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la colocó en una asta. Quien fuera mordido y mirase a la serpiente de bronce sobrevivía. 40 años de insurrecciones, puniciones y muerte. Pero había un propósito detrás de tanta severidad. Y ese propósito estaba a punto de revelarse en la transformación más radical de la historia. Todos los adultos tenían que fallecer en el desierto. Números capítulo 14, versículo 29, registra la sentencia más dura de la Biblia. En este desierto caerán vuestros cadáveres. Sí, todos los que de vosotros fueron contados, según toda vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los que de entre vosotros murmurasteis contra mí. Era una condenación colectiva. No importaba si usted era virtuoso o perverso, fiel o rebelde. Si tenía más de 20 años cuando abandonó Egipto, usted fallecería caminando por el desierto. Solo Josué y Caleb fueron perdonados. ¿Por qué? Porque una generación completa de esclavos no podía conquistar la tierra prometida. Números capítulo 13, versículo 33 muestra la mentalidad derrotista. Cuando los espías retornaron de Canaán, dijeron también: vimos allí gigantes y éramos a nuestros ojos como saltamontes. Ellos habían presenciado a Dios dividir el Mar Rojo. Habían consumido maná por meses. Habían bebido agua que brotaba de la roca. Pero a la hora de confiar en Dios para la conquista, eligieron el miedo. Deuteronomio capítulo 2, versículo 14, resume el resultado. Y los días que caminamos de Cades Barnea hasta atravesar el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que toda la generación de los hombres de guerra se consumió de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. 38 años para que una generación completa falleciera. Números capítulo 26, versículo 65, confirma que al final de la jornada, entre estos, ninguno quedó de los que fueron contados por Moisés y Aarón, el sacerdote, cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Era un cementerio ambulante. A cada año que transcurría, más sepultas quedaban atrás en el desierto. Padres fallecían observando a los hijos crecer. Abuelos fallecían sin conocer a los nietos que nacerían en Canaán. Pero algo extraordinario sucedió durante esos 40 años. La nueva generación que creció en el desierto era completamente diferente. Ellos nunca habían sido esclavos, nunca se habían inclinado ante capataces egipcios. Conocían solo la libertad, la ley de Dios y la disciplina militar. Cuando llegó la hora de conquistar Canaán, esa nueva generación estaba preparada. Josué capítulo 1, versículo 16, registra la respuesta de ellos cuando Josué asumió el liderazgo. Todo cuanto nos ordenaste haremos, y a donde quiera que nos envíes, iremos. La transformación fue completa. Esclavos miedosos se convirtieron en guerreros valientes. Una multitud desorganizada se convirtió en una máquina militar eficiente. 40 años de disciplina en el desierto habían forjado una nación conquistadora. Los últimos líderes de la generación antigua fallecieron al final de la jornada. Números capítulo 20 registra el fallecimiento de Miriam en Cades. Números capítulo 20 cuenta que Aarón falleció en el monte Hor a los 123 años. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, declara que Moisés falleció a los 120 años, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés contempló la tierra prometida desde el monte Nebo, pero no pudo entrar. Su misión era liberar a Israel de Egipto y transformarlos en una nación. Misión cumplida. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, cierra la historia con una declaración impresionante. Y nunca más se levantó en Israel profeta alguno como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Y si usted encontró esas puniciones en el desierto impresionantes, aguarde hasta descubrir lo que sucedió con las ciudades más perversas de la Biblia.